En el programa de hoy eligen al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. Obispo de Francia señala que debemos temer más a la epidemia del miedo que al coronavirus. Y en México convocan a jornada de adoración eucarística en rechazo al paro nacional del 9 de marzo. Es un gusto, como siempre, darles la bienvenida a nuestro programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Y yo, Silvia Ordóñez, gracias por acompañarnos. Iniciamos esta edición contándoles que hace unos días la Conferencia Episcopal Alemana eligió al obispo de Limburgo como su nuevo presidente y por un periodo de 6 años. Veamos. El martes 3 de marzo, la Conferencia Episcopal Alemana eligió al obispo de Limburgo, Monseñor George Batzing, como su nuevo presidente por un periodo de 6 años y en reemplazo del cardenal Reinhard Marx. Según informó CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, en las 2 primeras votaciones, ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría necesaria de 2/3, por lo que Monseñor Batzing fue elegido en la tercera votación con una mayoría simple. En su primera aparición ante la prensa, el obispo de Limburgo reafirmó el apoyo de la conferencia al camino sinodal en curso, que se lleva a cabo en asociación con el Comité Central de Católicos Alemanes. Asimismo, ante la pregunta de si algunos de los objetivos del proceso sinodal alemán, en particular la ordenación de mujeres, habían sido descartados por el Papa Francisco en su reciente exhortación apostólica, Querida Amazonía, Monseñor Batzing respondió que desde su punto de vista, el pontífice no tomó una posición sobre una serie de preguntas planteadas en el documento final del Sínodo Amazónico y no descartó ninguna conclusión eventual del proceso alemán. Cabe señalar que como presidente de la conferencia, Monseñor Batzing ahora copresidirá la Asamblea Sinodal junto con el liderazgo del Comité Central de Católicos Alemanes. Ahora nos vamos hasta España para conectarnos con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien nos trae información sobre algunas medidas de la Iglesia de Madrid contra el coronavirus y de un Congreso Nacional Pro Vida. Adelante, Blanca. Hola Silvia, hola Eddie. Hoy desde España comenzamos con el coronavirus. El primer viernes de marzo se celebra el famoso besapié del Cristo de Medinaceli. Pues bien, en esta ocasión y con motivo del coronavirus, el Arzobispado de Madrid ha pedido que no se bese la imagen del Cristo, pero que sí se acuda a venerarla. Según explicaron, atendiendo a las recomendaciones de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el Arzobispado pidió a los fieles que asistan a los cultos en honor de Jesús de Medinaceli y del Jesús del Gran Poder que se abstengan de besar las tallas, aunque destacó que por el momento, conforme a las indicaciones de las autoridades sanitarias, el resto de actos programados se mantiene igual. También les cuento que el próximo 6 y 7 de marzo, es decir, este fin de semana, se celebrará el Congreso Nacional Pro Vida, organizado por la Federación Española de Asociaciones Pro Vida. El lema elegido es por la verdad de la vida y, según explicó Alicia Latorre, presidenta de la Federación, se han lanzado a organizar un nuevo congreso para mostrar la verdad en medio de tanta confusión, de tanta mentira aceptada y no discutida y del desánimo de muchos. Una manera clara de contribuir a la cultura de la vida, ya que aseguran que los frutos serán abundantes. Entre los participantes estará Rebecca Kessling, que fue concebida en una violación y dará su testimonio a favor de la vida. También estará el doctor Marcos Gómez Sancho, que es un referente mundial en cuidados paliativos. Además, les cuento que el pasado 4 de marzo comenzó el trámite en el Congreso de los Diputados para la reforma de la Ley de Educación. Es llamada la Ley CELA por el nombre de la ministra de Educación actual. En este proyecto de ley, la asignatura de religión es la peor tratada, ya que en bachillerato no será obligatoria. Su evaluación no contará para la nota media necesaria para el acceso a la universidad o a la obtención de becas. También se queda sin asignatura alternativa, por lo que los alumnos que no elijan cursar religión podrán irse al patio o a su casa. Sin embargo, se implantará como obligatoria en 3 cursos la asignatura de valores cívicos, que sí será evaluable y que es similar a la de educación para la ciudadanía, introducida por el gobierno de Zapatero, en donde se incluyen temas como el respeto de los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, el valor de la diversidad y la cultura de la paz y la no violencia. Esta controvertida ley también presiona a las escuelas concertadas, en gran parte de ideario religioso.
Esto es todo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. En otras noticias, el obispo de Belley-Ars en Francia expresó que ante la crisis desatada por el coronavirus, los católicos debemos temerle más a la epidemia del miedo que nos quita la confianza en Dios. Veamos. Hace poco, Monseñor Pascal Roland, obispo de Belley-Ars en Francia, elaboró un comunicado en el que manifestó que se le debe temer más a la epidemia del miedo que a la infección del coronavirus surgido en China. En dicho documento, Monseñor Roland señaló que se resiste a ceder al pánico colectivo y al principio de precaución que toman las sociedades civiles y que, por lo tanto, no iba a emitir consignas particulares para su diócesis. En este sentido, el prelado afirmó que no tiene considerado cerrar iglesias, suprimir misas, dejar el saludo de paz o imponer un modo de recibir la comunión por ser considerado más higiénico, ya que para él, la iglesia no es un lugar de riesgo, sino de salud. En otro punto, el obispo de Belley-Ars expresó que la situación de preocupación excesiva por parte de las personas revela la falta de confianza en Dios y la relación distorsionada que algunos fieles tienen con respecto a la muerte. Finalmente, el prelado francés indicó que la enfermedad del COVID-19 tiene la ventaja de recordarnos que vivimos en una casa común en la que todos somos vulnerables e interdependientes y que es urgente que cooperemos con el bienestar de todos en vez de cerrar las fronteras. Solo así podremos aceptar y entender nuestra fragilidad humana. Y en México continúan realizando campañas en rechazo al paro nacional que ha sido convocado por feministas pro aborto para este 9 de marzo. Una de ellas es la iniciativa de un grupo de mujeres católicas mexicanas, quienes llamaron a realizar adoraciones eucarísticas en todo el país el mismo día del paro. Para conocer más sobre esta iniciativa, estamos conectados vía Skype con Brenda del Río, líder provida de la plataforma Que Viva México. Brenda, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, Silvia, sobre todo a EWTN Noticias. A sus órdenes. Brenda, cuéntanos por favor, ¿por qué tomaron la decisión de realizar una convocatoria de adoración eucarística nacional el mismo día del paro organizado por proabortistas para este 9 de marzo? Silvia, porque tenemos un enorme reto delante. Tenemos la violencia como nunca la hemos tenido en México, tenemos asesinatos tanto de hombres como mujeres, desaparición también de niños y adolescentes. Y bueno, porque la convocatoria la realizan Brujas del Mar, que son netamente abortistas, y bueno, hay un Goliat detrás de ellas, por su misma información de su misma página en internet. Hay más de 12 organizaciones, fundaciones internacionales como CNA, como Lenovo, como Open Society, como European Community, dándoles fondos para lograr el aborto. Y parece que estamos viendo una escena casi apocalíptica, donde las Brujas del Mar, con su dulce canto, han logrado sumar incluso a católicas que ellas piensan sumar, pero en realidad es restar para la seguridad de los niños por nacer. Y bueno, ¿por qué? Porque tendrían el arrastre político suficiente para pedir el aborto legalizado a nivel nacional. Y en ese sentido, ¿qué mensaje le darías a aquellas católicas que se han sumado a este paro nacional convocado por grupos feministas? Bueno, que es un gran riesgo y que en lugar de eso yo las invitamos todas nosotras, también católicas como ellas, a combatir la violencia de rodillas, pedir el poder de Dios para que sane nuestro pueblo, sane nuestra tierra de la violencia. ¿Por qué? Fíjense, este fin de semana vamos a tener contemporáneamente el 7, 8 y 9 esfuerzos de estas acciones, también a nivel espiritual por parte de los colectivos verdes. ¿Qué hacen? Apostasía, actos de apostasía, se renuncian a su fe en Jesucristo, a su fe católica, profanación, blasfemia también. Entonces nosotros queremos combatir esto desde la fe, de rodillas, tomados de la mano de Dios a lo largo y ancho del país en las capillas de adoración perpetua. Y después, bueno, vamos a hacer también un ayuno. Por otro lado, Brenda, sabemos que en este marco están realizando la campaña 41 por México con el fin de combatir el aborto. ¿Nos podrías contar en qué consiste y cómo se viene desarrollando?
Mira, Silvia, el año pasado hubo mucha amenaza y tanto esfuerzo y tanto dinero internacional para que se aprobara el aborto, pero nosotros en los momentos más difíciles, de más peligro para los niños por nacer en México, lanzamos una campaña de 40 días de ayuno muy sencillo por la vida y por la defensa de México. Entonces, esta vez estamos desde el 15 de febrero y vamos a acabar el 25 de marzo con una renovación, al contrario que ellas, una renovación de los votos bautismales, una adhesión y amor a Jesucristo. Y bueno, esto se va a realizar el 25 de marzo, que es el Día de los Niños por Nacer, de la Encarnación del Verbo, y se puede unir la gente con nosotros a través de Que Viva Mex, o sea, quevivamex.oficial@gmail.com, o nos pueden seguir a través de nuestra plataforma de Facebook, Que Viva México Oficial. La primera parte de tu hora eucarística, ese día 9, vamos a seguir la oración de la brecha, nos la pueden solicitar, y después el Santo Rosario y Coronilla. Vamos a tomar las armas de la fe y para que enrede los planes del enemigo contra los niños por nacer en México y libere a nuestra patria de la violencia. Brenda del Río, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Pues muchas gracias y que viva Cristo Rey y viva María de Guadalupe. Gracias, Brenda. Todo mal tiene escondido un bien mayor que Dios quiere sacar de ese mal con nuestra cooperación. Y me parece que justamente el mal en cuestión aquí es la violencia contra la mujer en México, lamentablemente, que es aprovechado por colectivos abortistas para organizar eventos con una agenda ante todo abortista, como no hacen ningún esfuerzo por esconderlo. Es más, quieren que todos los que se suman a esas iniciativas se comprometan con esa plataforma o no se sumen, así lo ponen. Bueno, esta es la situación complicada, confusa, donde también lamentablemente no hay claridad por parte de cómo participan los católicos en estos eventos y se prestan a ser instrumentalizados en una coyuntura en México donde el gobierno está empujando a nivel estatal y a nivel federal para legalizar el aborto. Esa es la coyuntura, no queremos darle ningún respaldo, ni siquiera indirecto, y ante este mal pues surgen estas iniciativas maravillosas de rescatar el verdadero sentido de la paz y de la protección de todas las personas. No sacrificar a un grupo vulnerable supuestamente a favor de otro grupo vulnerable, lo cual es un absurdo. Defender la vida de todas las personas vulnerables, nos enfocamos particularmente en la mujer en estos días, bueno, entonces de todas las mujeres. No darle licencia de matar a las que no han nacido, digamos, a las que ya han nacido, porque esa no es la propuesta católica para la sociedad. Así es, justo después de unos días de quizás un poco de confusión en México y en general en los católicos sobre la postura que han tomado los obispos al unirse a este paro nacional, bueno, empezamos a vislumbrar alguna luz en estas nuevas iniciativas tan positivas, que en este caso, como hemos visto ayer en la entrevista de María Denise y hoy día en la entrevista con Brenda, pues se nota que son dos mujeres fuertes que están alzando su voz y que están proponiendo una alternativa desde la fe. Justamente eso que ahorita es tan necesario, porque desde ahí está sacando la fuerza más profunda para poder dar a entender y dar a conocer la importancia de la dignidad de la vida humana en todas sus fases y para todas las personas. Así es. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, 300 fieles oraron por la paz y la fraternidad de Argentina y Chile. Realizan oración interreligiosa por Uruguay y sus gobernantes. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Continuando con las noticias, el presidente de Rusia propuso una serie de enmiendas a la Constitución con las que se busca proteger el matrimonio y la fe. Veamos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso una serie de enmiendas para la Constitución rusa, dentro de las cuales se encuentra establecer el matrimonio como una definición de la unión entre un hombre y una mujer. Como se sabe, ni el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni las uniones civiles son legales en Rusia. Y fue en este sentido que hace 2 semanas Vladimir Putin expresó que no legalizaría esta práctica mientras esté él en el poder, generando así que muchos críticos acusaran al mandatario de que los cambios que quiere realizar son solamente un medio para que siga en el gobierno, puesto que su 4º periodo como jefe de Estado termina en el 2024. Cabe resaltar que la Duma del Estado, la Cámara Parlamentaria Inferior de Rusia,
aprobó el proyecto de ley de reforma constitucional en enero y que las enmiendas de Putin se incluirán en una segunda lectura la próxima semana. Más adelante, una votación pública sobre las enmiendas constitucionales tendrá lugar el 22 de abril, pero primero deberá ser aprobada por el Tribunal Constitucional. Otras enmiendas propuestas por el mandatario incluirían una referencia a la fe en Dios de los rusos y otra sobre la verdad histórica que preservaría el gran logro del pueblo en su defensa de la patria. Realmente algo que quizás en años anteriores nos hubiera parecido impensable es ahora este hecho de que Rusia se está uniendo a la lista de los pocos países, lamentablemente, que está tratando de defender estos valores fundamentales de la dignidad humana. Así que realmente es algo bastante positivo lo que está impulsando el presidente Putin. Es algo verdaderamente que nos deja a todos sorprendidos, a menos de que nos remontemos hasta ese mensaje de Nuestra Señora de Fátima a los 3 pastorcitos, cuando les anunció que Rusia iba a propagar errores por todo el mundo. Y eso en ese momento, para las personas educadas, no tenía ningún sentido. Era incomprensible hablar de Rusia en esos términos en el año 1917, antes de la revolución bolchevica. Pues Rusia, en efecto, propagó errores por todo el mundo, destruyó naciones, moralmente, espiritualmente. Se cuentan por encima de los 100 millones las víctimas de esta ideología comunista. Y luego pensar que Rusia, como esta señora también dijo, mi corazón inmaculado triunfará, Rusia se convertirá, y los que esperan una conversión angelical total creo que están esperando todavía, en fin, ¿no? el reino eterno de Dios. Pero entre tanto vemos que Rusia tiene signos de una conversión real que se expresa también en este proyecto de reforma constitucional para salvaguardar la familia contra los errores de la ideología de género. Verdaderamente, amigos, Fátima nos da profecías comprobadas en la historia de los hechos más importantes de nuestros tiempos. Y nos enlazamos rápidamente con nuestra corresponsal de Chile, Giselle Vargas, que nos trae información sobre la misa celebrada en un paso fronterizo con Argentina, para recordar la mediación de San Juan Pablo II en el conflicto limítrofe entre ambos países suramericanos. Giselle, te escuchamos. Hola Silvia, hola Eddie, ¿cómo están? Nos trasladamos al sur, al paso fronterizo Mamuil-Malal, porque allí se celebró una misa por la hermandad entre Chile y Argentina. La misa se realiza a los pies de la imagen del Cristo crucificado del Tromén desde 1950, cuando el primer obispo de Osorno en Chile, Monseñor Francisco Valdés Subercaso, bendijo la imagen. De esta forma se recuerda especialmente la mediación de San Juan Pablo II en el conflicto limítrofe por el canal Beagle entre Chile y Argentina, y que concluyó con la firma del Tratado de Paz y Amistad en 1984, evitando la guerra entre ambas naciones. La Eucaristía fue presidida por el obispo argentino de Neuquén, Monseñor Fernando Croxato, y por el obispo chileno de Villarrica, Monseñor Francisco Javier Stegmeyer. Durante la homilía se destacó la necesidad de entrelazarnos y hacer fraternidad. Hay muchas guerras y violencia en nuestras mismas familias, en nuestros pueblos, en nuestra vecindad. Hay mucha tensión en el corazón y nosotros los cristianos, llenos de ese amor de Jesús, debemos brindarnos desde ese amor a los otros, ser ese paño donde se aflojan todas las tensiones, manifestó Monseñor Croxato. Y tras el incendio que destruyó la iglesia San Francisco en la ciudad de Ancud, isla de Chiloé, la comunidad inició una campaña para recaudar fondos y de esta forma devolver lo más pronto posible la vida eucarística y pastoral. Con donaciones particulares, un bingo y una colecta comunal, se espera reconstruir la casa parroquial dañada en un 70% y levantar una capilla en reemplazo del Templo San Francisco. Cabe destacar que las iglesias de esta zona tienen un valor incalculable, ya que fueron construidas a partir del siglo XVII durante el proceso de evangelización realizado por los jesuitas. Están elaboradas de madera con una tradición cultural única, generada por técnicas indígenas y europeas. En la actualidad existen 16 iglesias declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Y a continuación les comento sobre una jornada de alabanza y oración que realizarán los jóvenes en Chile en el santuario de Santa Teresa de los Andes. Provenientes de distintas diócesis, los jóvenes realizarán 7 horas ininterrumpidas de alabanza y adoración para encomendar a Chile al Sagrado Corazón de Jesús. La jornada, que se enmarca en el año jubilar de la comunidad carmelita en Chile, comenzará a las 10 de la mañana en la cripta donde descansan los restos mortales de la primera santa chilena.
Acompañarán la pastoral Misión País de la Universidad Católica, TC Chile, las cantantes católicas Elizabeth Vega y Marcela Gael, el grupo Querigma y la banda misionera. Y en una próxima edición estaremos contándoles el detalle de esta y otras noticias de la Iglesia en Chile. Adelante, Silvia y Eddie. Gracias, Giselle, por la información. En otras informaciones, hace poco se realizó una ceremonia interreligiosa en Uruguay para orar por el país y el comienzo del nuevo gobierno. Veamos. Hace unos días se realizó una ceremonia interreligiosa para orar por Uruguay y el comienzo del nuevo gobierno, luego de que Luis Lacalle Pou asumiera la presidencia para el periodo 2020-2025. A la reunión asistieron asesores políticos, autoridades políticas, embajadores, representantes de otras denominaciones cristianas y líderes judíos, quienes se congregaron en la Catedral de Montevideo. Al respecto, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, pidió rezar por la patria e invocar a Dios para que bendiga a los gobernantes. En ese sentido, destacó la unidad de los uruguayos y su participación en este encuentro. Bueno, una enorme alegría, marca también que esa unidad de los uruguayos también es unidad de aquellos que tenemos fe y que rezamos juntos. Y así fue que participaron algunas comunidades cristianas y la comunidad judía, pero también había de otras iglesias cristianas que aunque no estaban representadas, digamos, en el presbiterio, sí participaron. Recién me saludaban de la iglesia mormona, también de una iglesia apostólica, es decir, distintas comunidades cristianas han venido para rezar por la patria y el nuevo gobierno. Por su parte, Monseñor Arturo Fajardo, presidente de la Conferencia Episcopal Uruguaya, recordó que la política es la más preciosa forma de la caridad porque busca el bien común, el bien social y la construcción de puentes. Como se recuerda, Luis Lacalle Pou ganó las elecciones presidenciales en la segunda vuelta y fue proclamado ganador el 30 de noviembre del año pasado. Y ahora les contamos que pronto se estrenará en Brasil y Argentina el documental denominado Human Life, que ilustra la belleza que posee la vida misma como un don aún en medio de las dificultades. Para contarnos todos los detalles de este filme está conectado vía Skype con nosotros desde Brasil Gustavo Brignoli, director de este proyecto. Bienvenido, Gustavo, a EWTN Noticias. Muchas gracias. Gustavo, por favor, cuéntanos en principio cómo nació la idea de realizar este documental Human Life y qué es lo que busca transmitir. La idea nació en 2017 cuando me casé de mi mujer, tuve un aborto espontáneo. Ahí yo estaba estudiando mucho la encíclica Humanae Vitae, estaba muy sensibilizado por todos estos temas. Pensé primero en hacer un documental sobre la encíclica. Llamé a mi amigo Luis Enrique Márquez en Brasil, estaba trabajando con él en una otra película. Hablé del proyecto, de la idea, pero tuvimos la idea de hacer un film que contase historias y mostrase la belleza de la vida, porque esto sería un aspecto importante como artistas, de mostrar la belleza de la vida para evitar desgracias como el aborto, eutanasia, etc. ¿Y nos podrías comentar brevemente qué encontrarán las personas en este documental, qué lo hace distinto y especial? Bueno, son historias de personas normales que cómo superaron dificultades en la vida con la belleza, haciendo cosas, percibiendo cosas bellas en la vida, en la simplicidad de la vida. Por ejemplo, un pintor, un tetrapléjico que pinta con la boca, una atleta olímpica que estaba embarazada poco antes de los Juegos Olímpicos, de cómo la vida de estos hijos más forza a la vida también de atleta. Bueno, son historias de belleza que espero que puedan ayudar a entender la belleza de la vida. Finalmente, Gustavo, cuéntanos en qué países se presentará Human Life. Sí, bueno, ahora estamos haciendo una preestrella en Brasil y Argentina, y organizando las
esperamos que en breve vengan los cinemas de todos los países latinoamericanos. Y para esto, para más informaciones, puede estar en el sitio humanlifemovie.com, donde se puede accesar todas las informaciones ahí de los próximos pasos de la película. Gustavo Brignoli, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Gracias. Bueno amigos, y con esta excelente noticia hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos también en nuestro programa Más que Noticias por Radio Católica Mundial a las 12 del mediodía, hora de Miami, de lunes a viernes, y en las redes sociales. Muchas gracias.